por la demora. En principio que por las labores de carreras tuve hoy día una lectura de un tema de una auditoría. Bueno, se me puso este imprevisto. A ver, quiero empezar a mi exposición que el Estado boliviano, a partir de la Constitución aprobada en el 2009, en febrero, ha establecido bases fundamentales, ha constitucionalizado el mecanismo del control social, prevista en el artículo 241 y el 242 de la Constitución. A partir de esta constitucionalización del control social, el Gobierno Nacional, a partir del Decreto Supremo 214, ha implementado políticas nacionales de transparencia y lucha contra la corrupción. En el marco de este diseño de políticas de transparencia y lucha contra la corrupción, esta implementación de este mecanismo normativo en este plan, ¿qué contiene? ¿Cuál es la base fundamental? Y esto que quede bien claro en letras mayúsculas. ¿Cuál es la base fundamental y el principio básico para aprobar estos lineamientos de políticas de transparencia? Uno de los principios básicos fue la gestión pública con transparencia. Esta es la base fundamental para implementar este diseño de lineamientos. Pero muchos se preguntarán, ¿cuál es la base de este lineamiento, de esta construcción de lineamientos en esta ley 214? Son 4 los ejes fundamentales en este lineamiento. ¿Cuál es el primer lineamiento en este trabajo de transparencia? Y en esta ley le incorpora como primer eje, 4 ejes. Primer eje, fortalecimiento de la participación ciudadana, el primer eje de este diseño de lineamientos de transparencia. ¿Cuál es el segundo eje de este lineamiento? Fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información. ¿Cuál es el tercer eje de este lineamiento? Medidas para eliminar la corrupción. El cuarto eje de este lineamiento. Me consultan, no tengan. Tercer eje, medidas para eliminar la corrupción. El segundo eje, fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información. El tercer eje, medidas para eliminar la corrupción. Cuarto eje, mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional. Ustedes comprenderán que estos 4 ejes responden a los postulados y principios sobre la prevención y lucha contra la corrupción, establecidos en nuestra Constitución, en el artículo 241 y 42 de nuestra norma fundamental. Bajo ese paraguas, creemos que es importante entender e implementar, bajo ese principio, el tema de la ley de control social. Nos preguntaremos, ¿a cuál eje corresponde la ley de control social de los 4 ejes que les he enunciado?
Dos. Al segundo. A todos. No, cuatro. Hay uno que resalta. El primero. El primer eje. ¿Y qué te dice la Constitución? Si ustedes tienen en mano la Constitución, el 241. Si alguien tiene, me le puede dar lectura. De esta manera podemos ser participativos en esta aula. Me interrumpen si quieren que se les aclare con mayor precisión, para que entendamos cuál el rol de las entidades, de las organizaciones sociales, el rol fundamental bajo la ley del control social del 341. ¿Qué te dice el 241 de la Constitución? El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas. Participará en el diseño de las políticas públicas. Segundo parágrafo. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado. ¿Cuáles son los niveles del Estado? El nivel central. A ver. El Estado, la Constitución está constituida, en su segunda parte, dice, está constituida de manera estructurada, formada en su organización a partir de 4 órganos. Esos son los órganos. ¿Cuáles son los niveles del Estado? Tenemos un nivel central, tenemos un nivel departamental, tenemos un nivel regional, tenemos un nivel municipal y tenemos un nivel indígena originario campesinos. A eso se refiere. Otra cosa son la estructura organizativa del Estado, que se refiere al órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Esos son los órganos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué órganos? ¿Por qué antes, discúlpenme un paréntesis, ¿por qué antes les llamaban poderes? Porque se entendía que cuando tenías el ejercicio de la función designada democráticamente, tenías el poder porque tenías que ejercer ese poder a partir de un mecanismo, de un instrumento normativo. En nuestra Constitución se ha implementado el mecanismo de órgano. ¿Por qué? Porque es toda una estructura de un órgano conceptual como un ser humano, que todos andan conjuncionados de manera conjunta. Y se preguntarán, entonces, ¿por qué hemos generado los niveles? Los niveles hemos establecido bajo un régimen del mecanismo de autonomías. Por eso, en la nueva Constitución, hemos establecido que el nivel del Estado tienen mecanismos legislativos, deliberativos. Tenemos un nivel, por ejemplo, del órgano legislativo, un nivel estrictamente de los asambleístas plurinacionales. Tenemos un nivel departamental de los asambleístas departamentales. Tenemos un mecanismo municipal de los consejos municipales. Y se preguntarán, ¿y qué estamos haciendo con las autonomías indígenas? Las autonomías indígenas se rigen de acuerdo a esa estructura de aprobación de sus usos y costumbres. ¿Cómo lo aprueban? Tenemos 4 autonomías indígenas que están implementándose y tenemos una que está implementada aquí en Chipaya, que se rigen a su estructura normativa consultada a partir del CEA y en el Tribunal Constitucional. Entraremos al tema. ¿En qué estábamos? Entonces, ustedes comprenderán que cuando el Estado ha implementado a partir de esta ley 341, que estábamos dando lectura a la ley, te dice,
La sociedad civil organizada ejercerá el control social de la gestión pública en todos los niveles. Cuando habla de todos los niveles, está hablando de los 4 niveles. Y las empresas e instituciones públicas mixtas privadas que administren recursos fiscales. Se preguntarán, ¿por qué empresas privadas? ¿Podrá ingresar el control social en empresas privadas? Sí. Cuando esta empresa privada ha tenido una relación de ingreso del Estado. Tercer parágrafo. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. ¿Cuáles son los servicios públicos? En nuestra Constitución, y este es un paraguas también, en nuestra Constitución existe un vaciado de derechos y un vaciado de servicios. El tema de, por ejemplo, de la telefonía es un servicio. El tema del uso del gas, el tema del uso del agua, está constituido, que es un derecho. Por eso dice servicios. Cuando hablamos de servicios, pasa a los principios de derechos y está el vaciado de cuáles son los servicios. Cuarto, la ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social. Es bien claro, por eso se ha implementado esto. Te dice, la ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social. Y me preguntarán, ¿de dónde se agarra esta ley? Del 241 del parágrafo 4. Esta ley es la que regula el mecanismo, cómo yo puedo ejercer el tema del control social. Y que vamos a entrar justamente a ese tema, que es una parte de todo de los 4 ejes. Quinto, la sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social. Sexto, las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad. Artículo 242. La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución, que prevé participar en la formulación de políticas del Estado, apoyar al órgano legislativo en la construcción colectiva de las leyes. ¿Cómo podrá participar la sociedad en una construcción de participación de leyes? A partir de una iniciativa legislativa. Tercero, desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y en las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. O sea, la ley de control social, ninguna entidad se la salva. En todas las entidades está el control. Pero esta ley, ¿por qué generan? Porque también hay límites para el tema del ejercicio del control social. Seguiremos. Generar un manejo transparente de la información y del uso de recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna. Quinto, formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la ley. ¿Qué entiende? Está en control social sobre el tema del revocatorio. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. Séptimo, coordinar la planificación y control de los órganos y funciones del Estado. Octavo, denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento en los casos que se considere conveniente. Noveno, colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan. 10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos
para los cargos públicos que correspondan. Yo les pregunto. Sí. ¿Quiénes conforman el control social? Vamos a entrar al tema. Está en la diapositiva, vamos a entrar. Yo les pregunto, y tenemos que entender, bajo estos paraguas establecidos en la Constitución, ¿qué entendemos por gestión pública? ¿Qué entendemos por gestión pública? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? ¿Mi colega? Es un periodo de tiempo en el cual el funcionario público ejerce un cargo, puesto, actividades. ¿Un dirigente podrá hacer gestión? ¿El comandante de aquí podrá hacer gestión? ¿Qué es gestión? Resultados del trabajo. Son los resultados del trabajo. Sí, está bien. ¿Qué más? De acuerdo a la ley. La gestión es la administración, es el manejo, que implica organizar, dirigir, controlar. Está bien. La gestión pública es el manejo, la acción de una autoridad pública o de una organización. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es pública, maneja dinero del Estado, la otra hace gestión en el beneficio de su órgano o de su entidad. ¿Y qué entendemos por control social? En la segunda parte, después del break, vamos a hacer grupos de 10, vamos a hacer prácticas. Entonces, hay que entender bien. No le estoy diciendo que me entiendan el concepto, porque a veces en el derecho dicen el concepto a letra muerta, no. Tu interpretación. ¿Qué entiendes por control social? Es una parte del manejo que lo hace la sociedad. Sería... Es el ejercicio que yo hago. Yo soy, por ejemplo, dirigente, hago el ejercicio de pedir información, de participar en una propuesta. ¿Puedo pedir una fiscalización? Por supuesto. Pero mi acción es participar. ¿Puedo participar bajo qué figuras? Vamos a entrar también. ¿Cómo se pueden organizar? ¿Qué tipos de control social tenemos? Vamos a entrar. Pero, ¿qué entendemos por control social? Tu acción de participar. ¿Y qué entendemos por corrupción? ¿Qué entendemos por corrupción? ¿Qué es corrupción? La corrupción es entendido como un requerimiento, por mucha gente a veces una función porque necesita, o aceptación voluntaria, u ofrecimiento, u otorgación de manera directa o indirecta de un servidor público, de una persona natural o de una persona jurídica, que yo puedo pertenecer a una empresa por favorecerme. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el objeto de obtener un valor pecuniario. O ofrecimiento en mecanismos como dávidas para favorecer, comprometerse y establecer mecanismos de ventajas y desventajas, sobre todo para mi enriquecimiento. Entenderán que la ley 04 Marcelo ha establecido 8 figuras
8 figuras delictivas que ha incorporado al ordenamiento penal. Y de esas 8 figuras delictivas son delitos imprescriptibles. ¿Y qué entendemos por rendición de cuentas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién hace rendición de cuentas? Todas las instituciones que manejan recursos del Estado. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Cómo podemos conceptualizar qué es rendición de cuentas? Es una acción institucional, porque la MAE tiene que serlo, es una acción institucional de rendir información del manejo de la cosa pública que es realizado. En una fase inicial, en una fase intermedia, en una fase final. Es mi acción institucional. Porque yo solito, si no soy autoridad de una institución, no, pues no puedo hacer rendición de cuentas, ¿no? ¿Y qué entendemos por acceso a la información? Les estoy señalando, son elementos precisos que está establecido en esta ley. ¿Qué entendemos por acceso a la información? ¿El acceso a la información será un derecho? En el artículo 24, correcto, de la Constitución. El derecho de pedir, de petición. Si no me dan respuesta, Oral o escrita puede ser. puede ser. Si no dan respuesta, uno puede activar una acción constitucional de amparo. Así es. ¿En qué tiempo? En el plazo de 6 meses como máximo. A partir del hecho vulnerado de la no respuesta, de la existencia de la no respuesta. ¿Habrá un silencio administrativo en el tema de no dar respuesta? Positivo. Perdón, antes tienen que agotar todas las instancias administrativas. Ah. O sea, cuando yo hago el ejercicio del acceso a la información previsto en el artículo 24 de la Constitución y no me dan la respuesta, porque tengo que agotar. Los abogados, ¿a qué llamamos esa fase? Subsidiariedad. Correcto. No haces esa fase de agotamiento porque el recurso te puede salir denegado, porque no has agotado en la fase administrativa. En base a estos parámetros que les he leído, entramos a esta fase del primer eje previsto en la 241 del párrafo cuarto de la implementación de la ley 341. Lo que se expresaba. ¿Qué te dice el 241? El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de políticas públicas. Lo que se les da la lectura. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado. Y las empresas e instituciones públicas mixtas, privadas, que administren recursos fiscales. ¿Qué más? Ejercerá el control social, lo que le decía el 341, no me sale en esta. ¿Qué te dice el 241? Ejercerá el control social a la calidad de los servicios públicos, lo que habías expresado. La ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social. Quinto, la sociedad civil se organizará para definir una estructura, composición y participación del control social. Sexto, las entidades del Estado generarán espacios de participación y control por parte de la sociedad. El 242, lo que les he leído de igual manera. La participación y el control social implica además las previsiones establecidas en la Constitución. Participar
en la formulación de políticas del Estado. ¿Cómo podrán participar en la formulación de políticas del Estado? Un ejemplo. ¿La elaboración del POA será con participación? ¿Será un ejemplo? El pedir, por ejemplo, que se, no sé, pedir información. Yo soy control social, quiero pedir información al ejército, que ellos, ¿cuántas bombas tiene o cuántos misiles tiene? ¿Me podrán dar esa información? Pero aquí vamos a encontrar que está prohibido en la ley, más allá de que es clasificado. Está también acá. Cuando hablamos de participación y formulación de políticas públicas, sobre todo es en elaboración de políticas, en el diseño de elaboración de POAs. Sobre todo va en los niveles subnacionales, en los niveles departamentales. Pero habrá también, les comento, en el órgano del nivel central, en el diseño de elaboración de participación. ¿Sí? ¿Cómo participan? La institución de aquí del ejército aprueba su POA o no se aprueba su POA. Sí. Por supuesto. Y eso es hasta mes de agosto, cada año, ¿no? De cada gestión, hasta agosto hay que enviar. ¿A quién mandan? ¿Al órgano? Al órgano ejecutivo. ¿Para que la apruebe con ley? Ya vamos con la ley financiera. Exactamente. Esa será una instancia de participación. Por supuesto. Apoyar al órgano legislativo en la construcción colectiva de leyes. ¿Cómo podré apoyar en la construcción de leyes al órgano legislativo? Lo que les decía hace rato. Por una iniciativa legislativa, los niveles departamentales, de igual manera, los municipios, todos los niveles. Desarrollar un control social en el gobierno de entidades territoriales autónomas, autárquicas y descentralizadas y desconcentradas. Las entidades desconcentradas, hay que tener, ¿cuál es la diferencia entre una entidad descentralizada y una desconcentrada? La dependencia. Correcto. La dependencia directa y Correcto. La entidad descentralizada tiene autonomía e independencia administrativa, ese es el concepto. Tiene autonomía e independencia administrativa, técnica y legal. ¿Y cuál es la diferencia con una entidad desconcentrada? Las entidades desconcentradas no tienen nivel de independencia, pero sí tienen lo administrativo, nada más. Dependen de un inmediato del paraguas de la entidad que corresponde. Las entidades descentralizadas tienen tuidores. ¿Qué llamamos tuidores? El paraguas de la entidad que depende. Las entidades descentralizadas dependen sobre todo de una instancia, de un directorio. Pero en este gobierno hay una entidad que no tiene directorio. Sí, además. Es una entidad descentralizada, pero no tiene directorio. Y preguntará, ¿por qué no tiene directorio? Está en la parte considerativa de este mismo decreto. Porque es un nivel, sobre todo del ejército, que maneja el tema de estrategias, exactamente. Seguiremos. Conocer, pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. Te dice conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. ¿Cómo me voy a pronunciar si soy control social? ¿Cómo puedes hacer la acción de tu ejercicio como control social? Seguramente cuando uno esté realizando la difusión pública de resultados podría tal vez Este principio, esta función es uno de los principios de transversalización del segundo eje. Porque si yo conozco
en el informe que he recibido, de una audiencia pública o de una información que he solicitado, veo irregularidades. ¿Cómo me debo pronunciar? Denuncia al Ministerio Público. ¿Qué te dice el 242 del Código de Procedimiento Penal? ¿Qué te dice el artículo 35 de la Ley 1178? Todo servidor público, le está hablando esos dos artículos, todo servidor que está obligado a denunciar o pasar a su área legal para que esta autoridad legal remita elementos que configuran hechos delictuosos al Ministerio Público para su procesamiento y sobre todo investigación. Entonces me estoy pronunciando. ¿Cuál otro mecanismo de pronunciamiento? Porque en su mayoría las organizaciones, yo te cuento, hacen, ¿cómo se pronuncian? Bloquean. Lo toman desde al alcalde, toman la alcaldía, lo fachan, lo cierran con adobes la alcaldía. Ustedes entenderán que hemos tenido información en diversos medios, ¿no?, que ha sucedido. Lo mismo lo suscitado en Achacachi, ¿no?, del alcalde que se han designado alcaldes e enlaces en distintos lugares, en Huarina, lugares cercanos. También a Yayo. Entonces, tenemos que entender la acción de tu pronunciamiento. No puedes ejercer, pues, bajo esa figura. Tienes que ejercer bajo el someterte al derecho. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato. Usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué está en una función del control social? Si le he confiado con el derecho, con mi voto de derecho, y resulta que no hay, puedo hacer el ejercicio del revocatorio de mandato. Y eso está también regulado en la norma. Está establecido en la ley 025. Seguiremos. La información solicitada por el control social no podrá denegarse y será entregada de manera completa y veraz, de manera oportuna. Eso lo decía la doctora, ¿no? ¿Qué pasa si no me entregan la información de manera oportuna? Hago el ejercicio. Coordinar la planificación y el control social con los órganos y funciones del Estado. ¿Cómo planifico para el tema del ejercicio del control social? ¿Quién planifica? ¿Con quién planifico? ¿Con quién me involucro? Mis actividades en la función. ¿Cuándo puedo hacer mi planificación para un control social que me lo hagan? Tienen sus fases. Yo al iniciar mi actividad, tengo que ser al inicio, porque no lo puedo hacer a la conclusión. Sería la planificación. Si yo no hago la audiencia, yo pruebo, no he olvidado, no lo he hecho. ¿Qué ejercicio podrán ejercer? Práctica número 1. ¿Qué hago si no hago a mi audiencia de informe de inicio de gestión 2018? No lo he realizado. Incumplimiento de deberes. ¿Cuánto es la sanción? 4 años o 3 años. Si es 3 años, salgo con la suspensión condicional. ¿Qué acciono? En la ley 1178 es claro, te cuento. Las MAES tienen responsabilidad. La administrativa prescribe 2 años. La administrativa además que te pueden sacar una responsabilidad ejecutiva.
¿Quién te puede sacar la responsabilidad ejecutiva en una función pública? La Contraloría, con un dictamen. ¿Y cuál es el resultado de este dictamen? Destitución del cargo. Puedo accionar el proceso penal, porque es una fase administrativa. No me inhibe a hacer el proceso penal. Ustedes recordarán cuando las declaraciones juradas, yo no hago mi declaración jurada de manera oportuna dentro del mes que corresponde. Se habla de un cumpleaños. Y resulta que no lo he hecho, pero lo he hecho el mes siguiente. Y el reporte del sistema me saca un proceso de responsabilidad administrativa porque no lo he hecho, me abre un proceso de autosumarial, me notifican y otros. Y el juez sumarial podrá mandar al Ministerio Público, después de haber emitido su pronunciamiento de que me descuenten el 1%, el 2% de mi salario mensual de un mes. Puede. Por eso digo, la responsabilidad administrativa no inhibe que te hagan la acción penal. En esto no hay el principio del nobis idem. ¿Qué es eso? Nadie puede dice que nadie puede ser sancionado doblemente por el mismo hecho. Me pregunto, ¿me estarán sancionando por esta situación 2 veces? La otra le configura un hecho punitivo que está sancionado. Y eso sucede en las declaraciones juradas cuando haces tus declaraciones no correctas de información, falsas. Eso se acciona inmediatamente con la unidad de investigaciones financieras, con la UIFI. Cruzan información. Tú habías dicho que yo tengo solo 2 cuentas y resulta que no. Ha sucedido, ustedes deben tener información de eso. Había tenido 6 cuentas, ¿no? Que ha movido mayor dinero en movimiento, que no he declarado lo mismo. Resulta que tengo ingresos que superan mi ingreso de haber mensual como servidor público. Entonces generan investigaciones financieras a un servidor público. Y están catalogados como delitos de orden público. Seguiremos. Denunciar ante las instituciones para la investigación, procesamiento en los casos que se considere conveniente, lo que les he dicho. Si yo conozco, denuncio este hecho, doy mi pronunciamiento. Digo, no, pues no estoy de acuerdo. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de candidatos en los cargos públicos. Esta función, les comento, es medio sesgada. Ustedes entenderán que el órgano electoral a veces por el mecanismo de independencia y en la recepción, sobre todo cuando hay postulaciones, ustedes van a ver, cuando hay postulaciones, va a ver si va a haber control social, porque tiene que haber control social. Pero ¿quiénes ejercen el control social? La sociedad. Yo podré ir y ¿sabes qué quiero hacer? Quiero ejercer el control social y sentarme a ver cuántos postulantes va a haber de mi circunscripción, quiénes van a ser, si va a ser Juan, Ángel, no sé quiénes van a ser. ¿Podrá ejercer mi control social? ¿O quiénes ejercen el control social? Es que no hemos establecido todavía, yo te digo, aquí hay un vacío todavía, no hemos establecido. Porque los que hacen el ejercicio del control son los propios partidos o las propias agrupaciones que están sentados. ¿Y dónde está del control social orgánico? ¿Dónde está el control social, no sé, momentáneo, que vamos a entrar? ¿Dónde está? No hay un mecanismo todavía que establezca de manera clara este tema. Sí. Organizado como ese. Hay unas 30 o 50 organizaciones sociales y ellas quieren participar de alguna situación de eso. A veces se vuelve complicado para estos tipos de órganos que no tienen municipales, ambiente, creo, y especialmente cuando ellos no tienen estructurado qué órganos van a participar, o sea, qué organizaciones van a participar. Porque dice control social, no sé cuánto, sí dime, puede ser 20, 30, 1.
A ver, ya, a ver, yo les quiero explicar, a ver, la ley 341, vamos a entrar a esto, establece 3 niveles de participación en nivel de control social. El tema orgánico, aquí llamamos orgánico, al que se encuentran organizados que estén reconocidos con su personería jurídica. CCB, no sé, Federación de Campesinos, mineros, juntas de vecinos que tengan su persona, ¿no? Mineros y otros. ¿Cómo puedo yo ejercer como organización, hacer mi función de control social ante un órgano electoral, la que tú planteas? ¿Cómo puedo ejercer? No lo hemos hecho el ejercicio, pero yo puedo ejercer, hago mi nota y le planteo pues al presidente del órgano electoral. Yo fulano de tal, de la organización, pues lo que les decía, de la OTB 26, es designado conforme a la que adjunta mi representante como representante de mi organización, con fines de verificar las postulaciones en mi circunscripción de los diversos partidos políticos. Y me siento. ¿Me podrá negar el órgano electoral? ¿Ante esto? No. Ante esto. No hemos hecho el ejercicio, pero habría que hacerlo. Y ahí tal vez atravesemos algunos conflictos. Claro. ¿Qué hemos hecho a la fecha? Lo que hemos hecho a la fecha es que el control social lo hacen los propios partidos y ahí van los sobres, ustedes recordarán, ¿no? Este es el sobre del circunscripción tantos y les reemplazan con el otro sobre, pero ellos dicen, no, hay problemas, ¿no? Yo fuera candidato en mi circunscripción, me han elegido, resulta que fui cambiado. No hay todavía un lineamiento que hemos hecho ejercicios de frente a este tema. Entonces, creemos que es importante, en el tema de organización, es delicado que efectivamente, pero sí hay que ejercer, porque la norma te abre, la norma fundamental te abre ese paraguas. ¿Cuál es el otro? A ver, avanzaremos. Está acá. Avanzaremos, vamos a llegar ahí. La ley establecerá el marco general del ejercicio del control social. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición y participación del control social. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte del Estado. No, estamos atrasando. Aquí entraremos. Es esta. Es esta. ¿Quiénes los realizan? ¿Cómo está organizada y cómo establece la ley 341 el mecanismo de control social? Orgánicos, sectores sociales, juntas vecinales y sindicales organizados, lo que expresamos. Comunitarios, las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, las comunidades interculturales afrobolivianas. Comunitarios. Si yo, por ejemplo, tengo mi OTB, ¿podré ser comunitario? No. Esto se refiere más que todo a las áreas rurales. Circunstanciales, ¿a qué nos referimos circunstanciales? Aquellos se organizan de manera de un determinado asunto. Suponte que yo tengo mi puesto de venta y resulta de que quiero ingresar a vender y no me quieren, o tengo en mi calle un bache y resulta que solo me afecta a mí, no le afecta al resto de mis vecinos. Y hago juntamente con mi vecino y yo, 3, 4 vecinos, hacemos referente al tema de organizarnos y hacer solicitar este tema al alcalde. ¿Cuándo se disuelve? Cuando se culmina, se solicita este cumplimiento.
Esos tres elementos, fases, tres tipos de organización existe en el tema del control social. Seguiríamos a ver. Definición, lo que les decía, ¿qué es el control social? Es un derecho constitucional que está constitucionalizado, de carácter participativo, exigible mediante todo actor social, supervisará, evaluará la ejecución de la gestión estatal, no de la gestión pública, de la gestión estatal, del manejo de la cosa pública, en el manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, humanos, naturales y la calidad de los servicios públicos y los servicios básicos para la autorregulación y el orden social. ¿Para qué sirve la ley 341? Se preguntarán, ¿para qué sirve? Yo les pongo siempre casi esto como práctica, ¿no? O sea, ¿para qué se implementa una ley? Cuando te establece un paraguas la Constitución. Sirve como el árbitro del fútbol, ¿no? Que dice, ¿no? La ley establece para marcar límites, hasta dónde debo hacer mi ejercicio como control social. Y esa ley, ¿qué debe componer? Fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de mi ejercicio. Porque si no es bajo el paraguas de control social, no puedo hacer tampoco dibujo libre. ¿A quiénes podemos hacer control social? Pregunta. ¿A quiénes podemos hacer control social? Quedaremos aquí